Vamos ahora con otra pincelada más de la parte clínica, la pincelada del laboratorio, ¿no? Para esto tenemos a Enrique Rodríguez Borja, especialista en laboratorio y que viene del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Nos va a dar la pincelada sobre la COVID persistente desde el punto de vista del laboratorio. Después, a continuación, sí que tendremos ya una mesa práctica donde los tres conferenciantes de hoy, Joan Soriano, Lorenzo Armenteros y Enrique Rodríguez Borja, nos van a poner todos estos conceptos en una parte clínica. Y por la tarde, ya aprovechando para la distribución de lo que nos toca hoy, tendremos una mesa que ya va a ir directamente al meollo del tema, los flujos asistenciales, ¿vale? Creo que ahí tendremos para debatir en todos los aspectos. Enrique, gracias. Hola, buenos días, buen día. En primer lugar, dar las gracias a la SEM, a la Complutense, por la invitación para que un especialista de laboratorio, en este caso bioquímica clínica, venga aquí a hablar un poco sobre COVID persistente. Prometo hacerlo ameno, ya veremos cómo me sale. Vamos un poco a ver, cuando me dijeron tenemos que hablar un poco del papel del laboratorio en la COVID persistente, yo primero quería tirar un poco hacia atrás. ¿Qué ha pasado en los laboratorios durante la pandemia? Porque los laboratorios, creo que en la pandemia hemos hecho algo, creo. Pues bueno, básicamente me vuelvo muy hacia atrás. El primer caso que tenemos en la Comunidad Valenciana de COVID y uno de los primeros casos en España lo tiene el Hospital Clínico, el hospital donde yo trabajo, el Clínico Universitario de Valencia. Un partido de la UEFA, Atalanta-Valencia. Legiones de fans y de periodistas vienen de ese partido y un periodista que fue el primer caso que vino con un caso de COVID-19 al hospital. Entonces aquello era como la novedad. Teníamos el primer caso, lo teníamos allí ingresado, el hombre estaba muy bien, no tenía, la verdad es que tuvo un COVID que no fue grave, no requirió en ningún momento ingreso en UCI, él estaba ingresado. Nos sorprendía muy mucho de que cada día le hacemos una PCR a ver si negativizaba y negativizaba. Y la PCR de este hombre era como el Vox Populi del hospital. ¡Ay, hoy no ha negativizado! Vamos a ver mañana, vamos a ver mañana. 25 días tardó en negativizar PCR. Lo digo como detalle. Ya en aquel entonces, era principios de marzo, algo ya nos olía a los pesimistas recalcitrantes como yo, que no iba a haber fallas ese año. No íbamos a tener fallas. Y decías, creo que va a estar la cosa mal. Y te miraban con mala cara. ¿Por qué? Porque el Clinical Chemistry, que es la revista de laboratorio básica, nuestro JAMA, en febrero de 2026 hace una entrevista a este hombre de aquí, Yan Pan. Yan Pan era uno de los responsables del CDC chino. Y este responsable, en esa entrevista ya en febrero de 2020, subrayo en verde y os lo digo. Mirad lo que dice. Dice, limitar las pruebas a laboratorios centralizados no es ideal, puesto que requiere transporte de espécimen, extiende el tiempo de respuesta, lo alarga e incrementa los problemas de bioseguridad. Dice, por favor, todos los laboratorios cualificados, incluyendo aquellos del CDC, laboratorios de salud pública, laboratorios de hospitales y laboratorios independientes, tienen que dar servicios en esta pandemia. Febrero de 2020, ella dice, poneros las pilas. Desgraciadamente no nos las pusimos y esto creo que fue un error. En abril de 2020 solamente había 24 laboratorios en España capaces de hacer PCR de COVID. Nuestro rendimiento en aquel momento era de 5.000 pruebas al día como máximo. Es decir, un mes después de la pandemia o de que la pandemia empezara en España, todavía un concepto muy centralizado, muy castizo, por decirlo de alguna manera, de que el Instituto de Salud Carlos III, el que tenía que validar qué laboratorios podían hacer una PCR de COVID, nos llevó a empezar lentos, a testear lento. Y esto creo que es un problema que tenemos que tener ahí y que en el futuro tenemos que no olvidarlo. Es decir, el Instituto de Salud Carlos III validaba laboratorios en función de si eran capaces o no de realizar una PCR de COVID. 2 años después, la PCR de COVID nos la han hecho hasta en el DRUNI, por hablar con estas formas, ¿no? Llegamos tarde. Los medios de comunicación nos hablaban, los mismos que por la tarde estaban hablando en el Sálvame de la boda de no sé quién, por la mañana hablaban de pruebas de antígeno, de pruebas de serología, de pruebas de PCR, de curvas, de CT.
la opinión pública empezaba a conocer lo que eran las pruebas rápidas, lo que era una PCR, lo que era un exudado, y siempre con un desconocimiento que flotaba en el ambiente. Nosotros, los profesionales de laboratorio, siempre que oíamos hablar de pruebas decíamos, sí, ya, pero ¿qué capacidad, qué desempeño tiene esa prueba? Acordémonos también que en las primeras semanas de la pandemia se compraron millones de pruebas rápidas de antígeno a fabricantes chinos para intentar paliar la falta que teníamos de capacidad de hacer PCRs. Estos primeros kits eran malísimos, tenían una sensibilidad malísima y se dejaban a muchos positivos fuera. Por lo tanto, mucho desconocimiento, mucha voz, mucho eco y mucho ruido. De ahí que los profesionales de laboratorio, o al menos principalmente la revista de Medicina Laboratorio, que es la principal en castellano y que aúna los esfuerzos de la sociedad AEBM y AEFA, que son las sociedades de laboratorio, elaboraron una pequeña infografía explicativa ya en el número de abril de 2020, lo publicamos en preprint en marzo de 2020 y que actualmente tiene más de 280.000 descargas la versión en castellano. Y en esa primera infografía intentábamos explicar algunas cosas sencillas para que todo el mundo lo tuviera claro de una manera rápida. Es decir, qué dianas de amplificación medíamos cuando hacíamos una RT-PCR, cuál era el rendimiento diagnóstico de esta prueba y cuándo era óptimo realizarla, qué muestras se recomendaban. Y por otra parte también explicamos las primeras serologías que estábamos teniendo en el mercado, que no eran muy buenas, a decir verdad, pues cómo se tenían que interpretar en función de resultados de PCR y serología. También nos atrevimos incluso a, recogiendo la información que había en ese momento, pues explicar pues, la gravedad de la enfermedad y sobre todo la relación que tenía con las pruebas de laboratorio que íbamos encontrando. La linfopenia al principio era un marcador muy determinante, el aumento del LDH, el aumento del DIM. Y luego, a medida de cómo iban pasando las fases de la enfermedad, encontrábamos otros marcadores. También ya empezábamos a hablar de algunos predictores de mal pronóstico y decíamos, cuidado con la linfopenia, cuidado con la elevación sostenida en dímero D, en ferritina, en LDH, porque son marcadores de mal pronóstico. Y es más, introducimos en los laboratorios la determinación de la interleuquina 6, que hasta ahora había sido un parámetro, un analito muy testimonial y que tenía unos usos muy determinados. Realmente, en España, fue la primera vez en la que en unas recomendaciones del Ministerio se decía, señores, se recomienda tratamiento con tocilizumab, una antiinterleuquina 6, cuando los valores de interleuquina 6 sean superiores a 40. Y la cantidad de laboratorios que tuvimos que empezar a medir la interleuquina 6, pues imaginaros, fue brutal. ¿Cómo se nos ocurrió esto del tocilizumab, la interleuquina 6? Pues bien, como ya sabéis, en el COVID en algunos pacientes tenemos lo que se llama un fenómeno sistémico que se conoce como la tormenta citoquímica. Estos pacientes, al igual que los pacientes a los cuales, y por eso nosotros en nuestro hospital medíamos la interleuquina 6, pero en un determinado grupo de pacientes, estos pacientes tienen una playa de síntomas a nivel de hipertensión, hipoxia y un fallo múltiple provocado por una eclosión inmune exacerbada, ¿de acuerdo? Como digo, solamente se podía pautar tocilizumab en estos pacientes si la interleuquina 6 era superior a 40. Por lo tanto, en todo paciente COVID grave medíamos interleuquina 6. Por lo tanto, bueno, y otra de las recomendaciones, y ahora nos reímos siempre lo vemos con cierto tierno verlo, acordémonos que las muestras biológicas para un COVID necesitaban un triple envase. Y ese triple envase lo describíamos ahí, debía emplear hielo seco, y toda una serie de cosas que luego al final hemos descubierto que, bueno, como digo, nos han hecho PCRs en aeropuertos, parkings, incluso en cualquier otro sitio, y todo esto se quedó en nada, ¿no? Pero sobre todo lo importante es, o yo creo que es una cosa que debemos tener en cuenta, es el impacto económico que ha tenido en el laboratorio y en los laboratorios en general. Diréis, bueno, y es importante, para nosotros muy importante. Fijaros, esto que veis aquí son estadísticas que dan los propios fabricantes de diagnóstico in vitro a nivel europeo. El mercado del laboratorio, a nivel europeo, era un mercado que siempre rondaba los 10.000 millones de euros. Parece mucho, parece poco, pero fijaros que desde 2011 hasta 2019 es un mercado que permanece estable, con crecimientos de un 1%, como mucho. Era un mercado muy fijo. Llega el primer año de la pandemia, 2020, y crecemos un 20%. Claro, hacemos mucha PCR, todos decimos la PCR, pero recordar que la PCR iba acompañada de muchas analíticas y de muchas pruebas adicionales. Por cada paciente complejo, prácticamente le hemos hecho un sinfín de analíticas de control.
Pero es que el segundo año de la pandemia, el 2021, el aumento ha sido de un 41% el gasto normal. Actualmente estamos hablando de 20.000 millones de euros. Hemos duplicado el gasto de laboratorio, lo cual es bastante relevante. Y a nivel nacional, yo le llamo la eclosión del laboratorio, ¿no? Esto era año prepandemia. Me gusta este dato porque lo que nos dice es el gasto por habitante y año que tenemos en cada país europeo en laboratorio. España, en el 2019, estaba en una posición número 13. Todos nosotros gastamos al año 22 euros por paciente y año en laboratorio. Y la verdad es que con los países de nuestro entorno muy similares. Francia gasta 24 euros, Alemania 6, Italia 26, luego siempre tenemos a Suiza, pero porque Suiza va por otro camino, y algunos países un poco más ricos que nosotros. Pero como veis un poco los datos son bastante homogéneos, ¿no? Los saltos no son muy grandes. Llega el primer año de la pandemia y España pasa al número 7. España empezamos a gastar de 22 euros a 32 euros y nos colocamos de los primeros de la clase en gasto de diagnóstico in vitro. Obviamente es un aumento, nada de señalar, un 50% en el gasto, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el segundo año pandemia? Pues bueno, hemos vuelto a una posición un poco más nuestra, un 15, pero fijaros cómo la cosa se ha despendolado. Tenemos España con 36, pero Alemania, que era muy similar a nosotros, Alemania gasta 75 euros, gastó por habitante y año en diagnóstico in vitro, en laboratorio. Austria 63. Digamos que cada país ha hecho unas políticas completamente diferentes que se traducen en unos gastos que difícilmente podremos mantener en sistemas públicos de salud. Actualmente España gastamos unos 1.700 millones de euros en gasto sanitario, que es poco, es un 1,7% del gasto sanitario, es poco, pero para lo que viene siendo nuestro mundo es una auténtica barbaridad. Os pongo otro dato que no sé si podéis ver, pero os los voy a narrar. Esto es el número de PCRs que se han realizado en 2021, no lo veréis, pero os lo voy a citar yo, en 2020 y el porcentaje de incremento. En España en 2020 hicimos 20 millones de PCRs y en 2021, segundo año de la pandemia, 40 millones de PCRs. O sea, le hemos hecho una PCR a cada habitante, una. ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo pienso que son números bastante asumibles. ¿Por qué? Si vemos el dato de Austria, con 10 millones de habitantes, Austria ha hecho 115 millones de PCRs, 10 PCRs por habitante al año. O el dato lo tenemos en Grecia, Grecia con unos 8 o 10 millones de habitantes ha hecho 104 millones de PCRs. Correcto o no, vemos que las disparidades no tienen mucho fundamento, ¿no? No voy a extenderme más con el tema del gasto, pero creo que se ha quedado la idea de lo importante que ha sido el laboratorio y del impacto que ha tenido. Comentaba Joan la definición del long COVID o del COVID persistente, las problemáticas que hemos tenido definiéndolas, ¿no? Es post-COVID, es long COVID. Bueno, el término aparentemente es intercambiable tanto para ICD-10 como para la OMS como para el CDC. De hecho, como he comentado, en ICD-10 el código diagnóstico está bastante bien especificado. La OMS considera que tanto el long COVID o el COVID persistente se puede definir como la continuación o desarrollo de nuevos síntomas 2 meses tras infección inicial, 3 meses, con una duración de al menos 2 meses sin otra explicación a esos síntomas. Y la definición del CDC, curiosamente, difiere un poco. Dice la persistencia o desarrollo de nuevos signos o condiciones o síntomas con una duración de al menos 4 semanas. Entonces, esta pequeña disparidad, cuando nos hemos sentado la gente del laboratorio a la hora de realizar los primeros metaanálisis, de ver qué marcadores podemos emplear en el long COVID y con qué eficacia, lo que provoca es que tenemos errores de clasificación y diagnóstico cuando comparamos los diferentes trabajos que hay publicados, porque hay muchos, se ha publicado mucho, como ha comentado Joan. Por lo tanto, si no definimos bien qué consideramos como long COVID o post-COVID, podemos encontrarnos con problemas a la hora de compararlos. De ahí que nuestra sociedad científica internacional, en nuestro caso es la International Federation of Clinical Chemistry, que es la nuestra, dijera, no, mire, nosotros vamos a distinguir entre el post-COVID, que es la continuación de signos, síntomas o anormalidades radiológicas, sin importar su duración, del long COVID, que lo hemos definido en 3 meses tras una infección SARS-CoV. De tal manera que lo que tenemos es más o menos esta definición. La OMS con sus 3 meses, CDC con sus, digamos, un mes, sus 4 semanas,
Y nosotros, la gente del laboratorio, que sí que nos gusta definir un post-COVID de un long COVID. Y el long COVID lo definimos a partir de los 4 meses, ¿no? 3-4 meses. Digo esta disquisición porque, como digo, en los metaanálisis que hemos encontrado, que tenemos en la bibliografía, a veces hay una disparidad a la hora de definir la enfermedad, ¿no? El long COVID, la COVID persistente, ya lo han comentado mis compañeros, es una enfermedad que, a ciencia cierta, todavía no sabemos qué bolsa de pacientes tenemos. Se estima que en el mundo puede haber 65 millones de habitantes, tirando muy por lo bajo, de pacientes con COVID persistente, que sería más o menos el 10% de las personas que han sufrido un COVID. Como digo, son cálculos bastante conservadores. Pero como bien han comentado los compañeros, el mayor porcentaje de diagnósticos se producen en una edad entre 36 y 50 años, mujeres sobre todo. Y la mayoría de casos que encontramos... Sí, perdona. Creo que un 10%. Si se estima unos 650 millones de infectados, tirando por lo bajo, se estima que el 10% pueden sufrir un long COVID. Pero lo importante es que la mayoría de los casos que tienen un COVID persistente son pacientes que no han sido hospitalizados y han sufrido un COVID leve. Y no han requerido técnicas de ventilación. Por lo tanto, la bolsa está ahí. Es muy grande. Con todo ello, lo que tenemos que preguntarnos es de qué manera pues, el laboratorio puede ayudar. Sabemos la sintomatología del COVID persistente, también lo han comentado, es muy variada, muy florida. Tenemos prácticamente sintomatología relacionada con cualquier órgano vital, desde corazón, pulmones, páncreas, sistema inmune. Hablamos del tracto gastrointestinal, veremos por qué. ¿Por qué el tracto gastrointestinal tenemos dolor abdominal, náusea? Sobre todo por el problema que afecta a la microbiota, que provoca el COVID. Pero, por supuesto, hablamos de la fibromialgia o del síndrome de fatiga crónico, o como se llama aquí la CFS, ¿vale? Fibromialgia. Pero tenemos también problemas a nivel vascular, problemas a nivel renal, y no lo hemos citado, pero la menstruación irregular ha sido uno de los síntomas más comentados por muchas mujeres en edad fértil, ¿vale? Por lo tanto, con todo ello, creo que previo a ver un poco qué marcadores pueden ser los candidatos o qué marcadores hemos estado estudiando, hay que un poco desentrañar lo poco que sabemos a nivel de mecanismos patogénicos. Principalmente manejamos tres grandes, si pudiéramos agrupar, manejamos tres grandes hipótesis: una hipótesis inmunológica, una hipótesis vascular y una hipótesis neurológica causante de este COVID persistente. Entre las causas inmunológicas tenemos tres principales focos de afectación. La primera es una disregulación inmune que provoca que muchos otros patógenos que estaban subyacentes o escondidos o ocultos se reactiven, entre ellos muchos herpes virus, como el Epstein-Barr o el virus del herpes 6. También es cierto que el COVID se ha demostrado que tiene un impacto sobre la microbiota y sobre el viroma propio del ser humano. Y luego, y muy importante, parece ser que por mecanismos de homología, por mecanismos de mimetizaje, el COVID despliega toda una serie de autoinmunidad en nosotros. Toda una serie de autoanticuerpos que no pensábamos que estaban ahí, se despliegan. Los podemos encontrar elevados y son causantes de la sintomatología. Así, en la desregulación inmunológica tenemos afectación celular. O sea, hablábamos de la linfopenia como uno de los principales puntos en el que venía un paciente COVID, hacíamos la ratio neutrófilos y linfos y la encontramos completamente aumentadísima. No había linfos en estos pacientes, no tenían linfos. También veremos el problema de la afectación a nivel de citoquinas, de reactivación viral y el problema de los anticuerpos. Por lo tanto, células inmunes, ¿qué tenemos? Que las células T, las células helper, las tenemos exhaustas. Los marcadores que nos hablan de la senescencia o del cansancio celular de las células T los veremos completamente aumentados. Vemos un descenso de CD4 y CD8 de memoria y un aumento en la activación de células innatas. Aumenta la activación de macrófagos. En cuanto a citoquinas, ¿qué citoquina no se ha estudiado en el COVID? Se han estudiado todas. Y sabemos, eminentemente, las proinflamatorias están muy aumentadas. El 1B, el pirógeno endógeno, la interleuquina 6, TNF10, IP10. Y aumentan también los interferones, pero no el bueno, no el gamma, sino el interferón beta y el interferón delta 1. En cuanto a la reactivación viral, ya lo hemos comentado, el COVID reactiva otros virus que están latentes, como el Epstein-Barr, el virus de herpes 6, y sobre todo estos virus se asocian a la aparición de síntomas neurológicos. Y en cuanto a los autoanticuerpos, el paciente
long COVID o COVID persistente presenta mayor probabilidad de tener autoanticuerpos, entre ellos todos los que veis ahí, pero ya os hago una idea. Algunos de los que conocéis, antifosfolípidos, ANAS, antimuscarínicos M2 musculares, es decir, aparte de los antienzima convertidora de angiotensina, que es, como sabéis, es el punto de entrada del COVID a la célula. Con respecto al daño vascular u orgánico, también es una de las hipótesis que se maneja para conocer los síntomas del COVID. Sabemos que la inflamación propia que provoca el COVID y la respuesta inmune provoca episodios de trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y sangrado. Y ya hay algunos marcadores que pueden predecir los problemas a este nivel, entre ellos la angiotensina 1 y la P-selectina, se han estudiado. De hecho, aquí hay un estudio que voy a comentar un poco, realizado por la oficina Beta First de los americanos, en el cual estudiaron a 150.000 individuos que vieron con mayor riesgo cardiovascular tras un año post-COVID. Vieron que esos individuos tienen un mayor riesgo cardiovascular. De este trabajo se extrae también cómo el hazard ratio de todas las patologías que veis aquí está más aumentado no solo en la infección inicial, sino en la infección breakthrough, que se conoce la infección tras vacunación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un hazard ratio aumentado en todas estas patologías. No voy a comentar ahora los mecanismos, es muy complicado, pero a grandes rasgos hay una activación del endotelio. El virus del COVID activa el endotelio y activa toda una serie de mecanismos como la P-selectina, las moléculas de solubilidad, ICAM y VCAM, y el activador inhibidor del plasminógeno, el PAI-1, que son activadores fuertes procoagulantes, factores procoagulantes. Todo ello inhibiendo aquellos mecanismos como la ruta de la proteína C, aquellos mecanismos anticoagulantes o antitrombóticos y favoreciendo en última instancia la aparición, de microtrombosis, que es lo que encontramos en el COVID. En cuanto a la afectación neurológica cognitiva, hemos hablado mucho de ello y es posiblemente de las menos estudiadas. Sabemos que hay una sintomatología neurológica frecuente. No voy a citarla, pongo aquí un poco, pero hay muchísima sintomatología neurológica y cognitiva asociada. Los mecanismos, desde la neuroinflamación, desde el daño por la coagulopatía o de la propia disfunción del endotelio neuronal. Se han encontrado también incluso bajos niveles de cortisol en el COVID persistente. E incluso, y esto es la parte más interesante, lo comentábamos de la fibromialgia, la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, como queréis llamarla. Se estima que la mitad de los pacientes con COVID persistente cumple criterios de síndrome de fatiga crónica, lo cual es bastante relevante e importante. ¿Qué biomarcadores o qué podemos emplear en el long COVID? ¿De qué manera el laboratorio puede ayudar? Es complicado. De momento teníamos una serie de biomarcadores establecidos en el diagnóstico del COVID, cuando nos venía el COVID por la puerta de urgencias, ¿vale? Y sabíamos, y ya sabemos, pues que tenemos al clásico dímero D, la ferritina, el ratio neutrófilos linfocitos, la PCR interleuquina 6. Sabemos que cuando estos marcadores estaban aumentados, eran marcadores de mal pronóstico, de deterioro, de ingreso en UCI y de muerte. Y lo contrario, si esos marcadores estaban disminuidos, eran síntomas de buen pronóstico. Esto era lo clásico y lo que empezamos a jugar en los laboratorios al principio. También es cierto que yo siempre de manera un poco consorna digo, descubrimos que la ferritina era un reactante de fase aguda. Descubrimos que el dímero D era un reactante de fase aguda, porque no hemos hecho más que hacer reactantes de fase aguda. Están todos aumentados, lógico. Esto es lo que sabíamos. Sabemos algo más. Hay marcadores nuevos, hay alguna cosa nueva. Siempre para diagnóstico. Tenemos algunas cosas, posiblemente no hayamos oído hablar tanto de ellas, porque obviamente no se realizan en los laboratorios de manera rutinaria. Pero sabemos que la viremia, lo que hemos comentado es la carga viral. Una mayor carga viral se asocia con un peor pronóstico. Y una serie de marcadores que voy a pasar a comentar, ¿no? Poco raros, no quiero que os los aprendáis de memoria. Principalmente porque no podéis volver mañana a vuestros hospitales, a vuestra y decir, oye, hazme una IP10. Posiblemente te diga, ¿a dónde vas? La IP10 es una quimioquina proinflamatoria, también se llama CXCL10, y es un predictor de muy mal pronóstico en paciente COVID. El GAS6 realmente es el Growth Arrest Protein 6, que es una glicoproteína vitamina K dependiente, también es un marcador muy relacionado directamente con gravedad. La osteopontina, una citoquina inmunomoduladora, se relaciona mucho con el grado de fibrosis en el pulmón. Y por último, la calcitonin gene-related protein, relacionada con el gen de la calcitonina. Es otro neuropéptido inmunomodulador
y tiene un papel muy importante a nivel vasoactivo, tiene eventos vasculares, como digo, marcadores que en el diagnóstico tienen mucha potencia, pero nosotros no queremos hablar tanto de diagnóstico, queremos ver un marcador que nos ayude o que nos prediga si realmente el paciente, cómo va a evolucionar y si el paciente va a tener un long COVID, ¿no? ¿Qué tenemos en el long COVID? Pues hay un montón de artículos. Bucear en artículos en PubMed es bucear en miles y miles de papers, de cada uno cuenta su experiencia y lo que ha medido y lo que ha obtenido. Yo principalmente me voy a fijar en 2 reviews. Me gusta echar mano de reviews o de metaanálisis. El primer metaanálisis, publicado en enero de 2023, fue por un grupo americano en el cual hicieron una revisión sistemática de prácticamente de todo lo que había publicado sobre biomarcadores en long COVID. Hay una segunda revisión, que es de un grupo canadiense mucho más reciente, de mayo de este año, en el que, aparte de marcadores solubles o biomarcadores, meten en el grupo mucho marcador celular. Empiezan a estudiar células. Y a mi juicio es una mejor review que la primera, porque la primera es una review algo más narrativa, mientras que en esta segunda ya incluyen, como voy a explicaros, datos sobre la manera o sobre yo le llamo el performance o el desempeño de esas pruebas, ¿vale? Vamos a comentar, si queréis, la primera un poco por encima. La primera, que como digo es la de un grupo americano, evalúa cerca de 100 y pico marcadores que hay en la literatura que se han empleado en el long COVID. Aquí estamos hablando de long COVID. Y veis un poco la distribución de esos marcadores. El principal grueso son las citoquinas. Han sido los marcadores más usados, principalmente porque son relativamente más fáciles de medir. Pero hay otros marcadores bioquímicos, vasculares y neurológicos. Aquí tenéis el listado de los 113 biomarcadores, donde el 70% aparecen aumentados, y cómo hacen la clasificación estos autores en función de si son proteínas de fase aguda, citoquinas, marcadores bioquímicos, marcadores neurológicos o vasculares. Obviamente, como digo, es una revisión en la cual dicen estos marcadores lo han estudiado, pero es interesante en este estudio en el que hacen diagramas de Venn, que son muy prácticos y muy visuales, de tal manera que en estos diagramas lo que hacen es pintan cada marcador que ha aparecido en más de 3 o 4 artículos. Si están en rojo significa que están aumentados, si están en azul significa que están disminuidos. Y aquí hace un diagrama de Venn conjunto en el que compara los marcadores en el long COVID versus los que pacientes COVID que no tuvieron o aparentemente no muestran sintomatología COVID o long COVID, y el long COVID versus sanos. Y vemos que en el diagrama aquí tenemos 3 citoquinas, bueno, 2 citoquinas y una reacción de fase aguda. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas y PCR. ¿Cuál es el problema? Que no son marcadores muy específicos, son marcadores inmunoinflamatorios que aumentan, pero en otras situaciones también podemos encontrarlos aumentados. Pero me llama la atención 2 marcadores muy interesantes que hasta la fecha poco se había dicho. el TGF-beta, o el factor de crecimiento, el Transforming Growth Factor beta, y el neurofilamento ligero, muy interesante, que vamos a hablar un poco de ellos. El neurofilamento ligero, comentaba la compañera antes el tema de la sintomatología neurológica. El neurofilamento ligero coge mucha velocidad en el long COVID. Sabemos que el neurofilamento ligero es una proteína que nos habla de estructura axonal, forma parte de la estructura de los axones de las neuronas. La destrucción axonal provoca la liberación de ese neurofilamento ligero. Y hay una ventaja primordial con el neurofilamento ligero, a diferencia de otros marcadores, por ejemplo, marcadores de Alzheimer. Los marcadores de Alzheimer, el problema es que los tenemos que medir en líquido cefalorraquídeo, porque hasta ahora medirlos en sangre o en plasma tenemos el problema de que la correlación no es buena. Pero el neurofilamento ligero es maravilloso. Aumentos en el neurofilamento ligero a nivel del líquido cefalorraquídeo tienen digamos que se correlacionan bastante bien a nivel plasmático, y de hecho los laboratorios, ya mi laboratorio sin ir más lejos, medimos neurofilamento ligero en pacientes con esclerosis múltiple o con ELA para la monitorización del tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, sería interesante si trabajáramos este marcador a lo mejor en la patología neurológica, porque es un marcador que ya podemos medir en los laboratorios, es un marcador que incluso tiene marcado CE, lo podemos emplear en asistencia, ¿de acuerdo? Y otro marcador que es interesante es el TGF-beta. El TGF-beta es una citoquina que producen los macrófagos y que promueve principalmente la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, y está elevado en pacientes con riesgos de fibrosis pulmonar. Es una citoquina que no es difícil de medir, no es una cosa que necesitemos un laboratorio muy avanzado, y de hecho ya existe algún fármaco antagonista de TGF-beta que se ha empleado o se ha usado en fibrosis pulmonar o en fibrosis pulmonar para COVID, que es la pirfenidona. Por lo tanto, pues es un anti-TGF-beta. Por lo tanto, son 2 marcadores que están ahí, que nos pueden ayudar a distinguir si estos pacientes van a tener una peor evolución
que otros, ¿no? TGF-beta y neurofilamento. Este diagrama de Venn de este mismo artículo, como veis, mezcla tres síntomas, tres tipos de síntomas. Mira los marcadores que se han estudiado en síntomas neurológicos, los marcadores que se han estudiado en síntomas pulmonares y los marcadores utilizados en otros síntomas. Claro, el diagrama de Venn al final parece que la PCR es la única prueba que tenemos a mano. De hecho, otro marcador muy inespecífico. Pero ya nos deja caer algunas otras pruebas que pueden ser de utilidad, ¿vale? Como digo, interesante, al menos el estudio. A mí personalmente me gusta más la segunda revisión, la revisión de los canadienses. Primero porque es mucho más extensa. Tiene en cuenta cerca de 240 biomarcadores. Y no solo tiene en cuenta biomarcadores solubles, sino que tiene en cuenta marcadores celulares. Estudia células, las células inmunes, cómo están en los pacientes con long COVID. De hecho, y lo más interesante es que 19 de esos 239 biomarcadores evalúa su desempeño. Si conocéis lo que es una curva ROC, a la gente del laboratorio nos encanta, estudia la sensibilidad y la especificidad de estos marcadores, cómo de útiles son. Y emplea además, o evalúa también, dos scores que han propuesto algunos autores y un modelo Random Forest de Machine Learning para la detección de Long COVID, con lo cual es muy interesante a este respecto. ¿Y qué mete aquí? ¿Qué no mete? Como os digo, estudio de células de sistema inmune, inmunoglobulinas, citoquinas, moléculas del complemento, cluster differentiation, metabolitos, toda una serie de proteínas estudiadas durante estos 2 años para ver cuáles son realmente las más útiles. Lo más interesante de este trabajo también es que realiza una revisión de marcadores por mes de evolución de la enfermedad y por grupo de síntomas. Vais a verlo aquí. Para cada fase de la enfermedad, obviamente, si queréis más información podéis ver el artículo, tiene puesto los marcadores idóneos en esa fase, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y se aumentan o disminuye. Y en estas primeras fases de la enfermedad, obviamente dice lo que ya sabemos. Las citoquinas proinflamatorias son las reinas. Interleuquina 6, aunque la 10 es una antiinflamatoria, 4, 2, interferón gamma, RANTES. Es muy interesante cuando empieza a evaluar los scores. El primer score, que viene de unos autores, es un score clínico que conjuga pruebas y datos clínicos. Tiene en cuenta la edad del paciente, el número de síntomas agudos, la historia de asma y la determinación de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G3, una subclase de inmunoglobulina G. Y ve que no tiene una mala área debajo de la curva. Sabéis un poco que el área debajo de la curva, cuanto más cercana a 1, mejor es la prueba, para la detección de episodios agudos. Y en cuanto al segundo score que emplea, también tiene una sensibilidad muy buena. Un score que tiene en cuenta el interferón gamma, la interleuquina 2, una citoquina que es la CCL4 y una proteína macrofágica, el MIP. Como digo, son scores que se pueden emplear. Donde más nos interesa en esta segunda fase de la enfermedad, 6 a 12 meses. Y aquí adquiere bastante relevancia no solo el primer score, que obtiene también buenos resultados, sino ese modelo que sí he dicho yo, Random Forest, si estáis un poco acostumbrados a la terminología Machine Learning, es un score en el que se tienen en cuenta datos demográficos, datos clínicos y datos de subpoblaciones celulares. Es muy interesante este artículo, principalmente porque es un artículo español, ¿vale? De Galán y demás colaboradores, en el cual realizan un estudio de Random Forest de Machine Learning teniendo en cuenta todos esos datos que veis ahí. Como veis, estudian subpoblaciones celulares. Esos marcadores que veis ahí, no hace falta saberlo, solo lo sabrá un hematólogo, son marcadores de inmunosenescencia linfocitaria. Los linfocitos empiezan a aparecer empiezan a perder actividad. Y son marcadores muy relevantes y muy importantes. Como digo, en un modelo de Random Forest encuentran que prácticamente la capacidad de predecir COVID persistentes raya el 90%. En la misma revisión canadiense, como os he dicho, recogen todos estos marcadores en función de la sintomatología del paciente. No voy a extenderme mucho más, podéis consultarlo, hay un montón de marcadores. En cuanto a otro aspecto importante de la COVID persistente es la fibrosis pulmonar, que muchos pacientes acaban teniendo, ¿no? tras la infección por long COVID. Se han propuesto muchos mecanismos a esta fibrosis pulmonar, pero a grandes rasgos tenemos tanto una serie de factores relacionados con el paciente que podéis encontrar ahí, una respuesta hiperinflamatoria provocada por el virus, pero también es cierto que hay una respuesta directa provocada por el propio virus. ¿Por qué? Porque el propio virus afecta a las células alveolares, ¿de acuerdo? Provoca un daño directo. Por otra parte,
El virus tiene actividad protrombótica, se une a la enzima convertidora de angiotensina, los receptores de enzima convertidora de angiotensina, y aumenta los niveles de angiotensina 2 y de TGF-beta, como hemos dicho. Por lo tanto, todo ello se conjuga en una hipótesis de aumento de la fibrosis pulmonar. A este respecto, nosotros desde el Clínico de Valencia, los compañeros neumólogos y los compañeros del laboratorio, pues bueno, vamos a estudiar un poco los marcadores de fibrogénesis en esta cohorte. Hicimos un estudio multicéntrico con distintos hospitales de España para ver un poco la función pulmonar, los hallazgos radiológicos y qué biomarcadores pueden ayudarnos a predecir qué pacientes iban a evolucionar peor. Como digo, fue un estudio multicéntrico con más de 500 pacientes en el cual encontramos una serie de parámetros que a nuestro entender explicaban o justificaban esos cambios profibróticos en el TAC y una mayor gravedad. Y vimos las metaloproteinasas, la metaloproteinasa 7, la metaloproteinasa 1 y la periostina, que ahora comentaré estos parámetros cuando los utilizamos y qué significan. También es cierto que vimos que curiosamente una normal capacidad de difusión pulmonar, es decir, un DLCO inferior a 80, se asocia a aumentos también de estas dos proteínas, MMP7 y periostina, y también el factor de crecimiento, el vascular endotelial growth factor, el factor de crecimiento endotelial vascular. Por lo tanto, fueron unos datos interesantes. De hecho, pongo este artículo porque el artículo más citado de archivos de bronconeumología el año pasado, lo cual estamos bastante orgullosos. La misma corte la estudiamos un año después, seguimos con ella estudiándolo y vimos qué pasa a un año. A los 12 meses, un 30% de estos pacientes todavía continuaba con cambios fibróticos en el TAC. Y ya únicamente la periostina, a los 2 meses tras el alta, era capaz de predecir los cambios fibróticos al año. Por lo tanto, era un marcador que a los 2 meses tras el alta ya nos predice si un paciente dentro de un año va a seguir con problemas fibróticos. ¿De acuerdo? Si queremos saber algo más, pinceladas, la metaloproteinasa 7, la periostina, ¿qué marcadores tan raros? No los hemos oído hablar. No, por supuesto que no, pero no son difíciles de medir en un laboratorio. La metaloproteinasa 7 la producen las células endoteliales y son proteínas que se asocian a la rotura de la matriz extracelular, a la proliferación celular y a la invasión tumoral, ¿vale? Son muy responsables de la fibrogénesis en estos pacientes. La periostina históricamente era un marcador tumoral, digamos, de poco uso porque está muy aumentado en el glioblastoma y es una proteína que realmente la secretan principalmente células de periósteo, implicada en remodelado tisular, en reestructuración de la matriz y, cómo no, que tiene su papel en la fibrosis que vemos en el COVID. Pero yo, después de hacer toda esta revisión, me llamo a un compañero y me dice: ¡hey! Ha salido una última revisión, julio 2023. Digo: no, por favor, yo pensaba que esto ya lo tenía acabado. Y no, otra nueva review, The Immunology of Long COVID. Bueno, pues vamos a echarle otro vistazo. Esta es una revisión de un grupo inglés. Es un documento buenísimo, recapitula más o menos lo que he comentado en estas dos revisiones. Aparte, hace un especial hincapié en la inmunología del long COVID en niños y en lo que hay que estudiar en niños. Como digo, una review muy interesante, recién salida del horno, un Nature Reviews muy bueno. ¿Qué me quedó de esta review? ¿O qué destacaría yo? Sobre todo el especial hincapié que hace en la inducción de los autoanticuerpos en pacientes long COVID. El paciente long COVID tiene una gran probabilidad de desarrollar autoinmunidad. Desde anticuerpos antifosfolípidos, ANAS, ENAS, cualquier anticuerpo autoinmune en estos pacientes e incluso anticuerpos antiinterferón, podemos encontrar cosas muy raras. Solo os diré que hay una tabla de autoanticuerpos que se han demostrado que aparecen en el COVID persistente, muy bien recapitulada y que creo que está bastante bien. Y relaciona todos estos autoanticuerpos con problemas de activación endotelial, miocarditis, el POTS, que como sabéis es la postural, ¿cómo se llama? Síndrome taquicárdico, postural sí, vamos, lo sé en inglés, supongo que lo sabéis, y la neuroinflamación, ¿de acuerdo? Claro, cuando vemos todos estos marcadores, decimos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué no podemos utilizar? ¿Tenemos algún marcador? ¿No tenemos algún marcador? Es complicado. A mí me queda tranquilo saber que todos estos estudios de estos años en los que más o menos hemos ido dando palos de ciego a partir del laboratorio, me quedo con esto. Esto es del último artículo que os he comentado, de esta última review. Todos los ensayos que actualmente hay sobre el long COVID, los fármacos, cuáles son sus dianas terapéuticas y qué centro lo están realizando. Estos son solos a nivel de inflamación e inmunomodulación. Por tanto, todo el estudio que hemos hecho en citoquinas, en marcadores celulares,
puede ser que no los podamos utilizar en la práctica diaria como marcadores de laboratorio clásico, como voy a pedir una troponina que sé que tiene un infarto. Pero sí que es cierto que nos han ayudado a que muchos de estos fármacos se estén estudiando porque sabemos las dianas terapéuticas, porque hemos estudiado y estamos poco a poco desentrañando los mecanismos patiogénicos. Conocemos algunos de ellos, por ejemplo, Cetuximab, o conocemos el anakinra. Son fármacos que ya empleamos en otros contextos, pero hay ensayos actualmente que están trabajando en ello, ¿no? Por si en un futuro pueden emplearse en el COVID. Por lo tanto, yo voy a ser rápido. Mis conclusiones, o qué me gustaría que os llevaseis de aquí. Principalmente que los laboratorios, yo pienso que hemos tenido un papel capital en la pandemia. Nos hemos tenido que adaptar no os podéis ni imaginar lo que hemos tenido que hacer, sobre todo en microbiología, a cómo hacer PCRs, a que, por ejemplo, en los hospitales llegara días que hiciéramos más PCRs de COVID que glucosas, que se dice pronto. Hemos hecho más PCRs de COVID que glucosas y no es fácil. Os puedo asegurar que no es fácil. Yo diría que el long COVID, como ya han dicho nuestros compañeros, el COVID persistente es un reto asistencial, principalmente porque la etiopatogenia es multifactorial y cada vez sabemos más y más y más de esa etiopatogenia. Es complicado. Y aunque el laboratorio todavía no da un marcador mágico de COVID persistente, un marcador que nos diga este es el marcador que nos va a ayudar a predecir si el paciente tiene un peor pronóstico o un mejor pronóstico en long COVID, ello no quiere decir que el laboratorio no sea de ayuda. El estudio en todos estos marcadores lo que nos ayuda es a desentrañar los mecanismos y a que al menos sepamos qué podemos emplear de nuestro arsenal terapéutico o dónde tenemos que enfocarnos para en un futuro tener tratamientos contra esta enfermedad. No quería comentar nada más. Si tenéis alguna pregunta, gracias. Y bueno, cualquier duda, os resuelvo. Ha quedado claro, ¿no? ¿Nadie? Bien, estupendo. Creo que todo esto es necesario, ¿no? Hay que saber los biomarcadores porque, como tú dices, seguramente van a constituir dianas terapéuticas para los futuros tratamientos específicos, pero vamos a ser clínicos a pie de calle con pacientes delante y en la práctica. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos gran cosa. Vamos a ver. Yo, a nivel, si me preguntas a mí mi opinión, yo pienso que por ejemplo, creo que al menos debería estudiarse más el neurofilamento, ¿vale? Porque es un marcador que los laboratorios ya estamos empleando y puede ser que tenga bastante utilidad. Al menos otros marcadores es cierto que no los tenemos adaptados de una manera muy automatizada, pero la interleuquina 6 hace 5 años no la teníamos automatizada y ahora hacemos interleuquina 6. Y durante la pandemia hicimos interleuquina 6. ¿Quién no dice que el TGF-beta sea un marcador que pueda ayudarnos en sintomatología pulmonar, ¿vale? En predecir si ese paciente va a tener más problemas o no va a tener problemas? Como todo dependerá al final de cómo vayan saliendo los trabajos y de cómo vayamos estudiando más. Es pronto, llevamos solo 2 años y 3 años de pandemia y la eclosión de trabajos es brutal. Pero si tuviera yo que apostar, al menos en sintomatología neural, apostaría por el NFL, el neurofilamento ligero, ¿no? En cuanto a práctica diaria, no tenemos otra gran cosa, porque en el long COVID, cuando ya el paciente es un long COVID, pues las cifras de dímero D ya están normales, la interleuquina 6 es normal, la PCR es normal, por lo tanto no nos van a aportar información, no nos van a decir nada. Por lo tanto, a nivel de laboratorio actualmente no tenemos gran cosa, no hay gran cosa. Pero principalmente porque es que todavía estamos, como digo yo, en los primeros pasitos. Estamos en los primeros pasitos. ¿Quién dice que en un futuro no tengamos pues un marcador como tenemos ya en la insuficiencia cardíaca o un marcador como tengamos en cualquier otra cosa que podamos solicitar en estos pacientes? Pero por el momento no hay mucho. ¿Vale? Me permites una reflexión solamente desde el punto de vista práctico, ¿no? Y entendiendo lo que dices, no hay nada. Pero a mí hay una cosa que me preocupa como clínico, porque a veces curamos y a veces hacemos daño. El tener una prueba que no sabes por qué pides y no sabes lo que encuentras, cómo se interpreta, creo que también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Eso por supuesto. En ese sentido. Hombre, con el COVID hemos cometido... Yo me acuerdo cuando empezamos con el COVID, y creo que es común,
en el laboratorio de urgencias tenemos el dímero D. Vamos a pedir dímero D en los pacientes COVID. Vale, perfecto. Vamos a pedir también, bueno, la PCR, por supuesto. Pidamos la procalcitonina, no sea que tengamos una sepsis bacteriana en un paciente. Vale. Ah, la ferritina. ¿La ferritina? Sí, la ferritina. Si es un tratante de fase aguda, dice lo mismo que la PCR. Ferritina. Luego vino el magnesio. Y veníamos con cada vez de prueba. Y al final me acuerdo que hacíamos un montón de pruebas que realmente no sabía muy bien qué, que al final lo que nos decían eran todas más o menos lo mismo, ¿vale? Y por eso hay que a lo mejor ir a lo básico, y lo básico era algo más sencillo, ¿no? Pero es lo que comentas tú. Si pedimos muchas pruebas y no sabemos qué vamos a hacer con ellas... Quería hacer una pregunta, si es tan amable. Enrique, Sí. Lo primero, quería felicitarle por cómo lo ha expuesto, en la manera en que lo ha expuesto, y se lo digo como director de comunicación de una fundación que ha tenido aquí un curso el lunes pasado, la Fundación Economía y Salud. Decirle, después de esto, de felicitarle por la exposición que ha hecho, y relacionado con el mundo de la comunicación en el que yo estoy y soy periodista, decirle si desde su punto de vista usted cree que los medios de comunicación han llevado a cabo una labor informativa interesante que haya llegado a la población para concienciarnos sobre ello. Bueno, hombre, ha habido de todo. Ha habido gente que ha hablado muy bien y gente que no ha hablado tan bien. Supongo que... me acuerdo porque estábamos en casa encerrados y veíamos la televisión y decían: hay una prueba de antígeno, rápido, compremos millones y millones de pruebas de antígeno porque así podremos suplir el problema de la PCR, porque tuvimos un problema, y eso creo que es una cosa que hay que confesar. Llegamos tarde, a la PCR llegamos tarde. Eso es así. Vale, prueba de antígeno, y ya cuando vienen las primeras pruebas de antígeno dijimos: pero ¿se ha evaluado cómo funcionan estas pruebas de antígeno? Da igual, probémoslas. Luego descubrimos que esas primeras remesas de pruebas de antígenos que se compró en China no funcionaban muy bien, tiene una sensibilidad malísima. Pero yo veo que, hombre, no se ha hecho mala formación desde los medios, pero era un poco sorprendente ver que desde los medios pues hablaban de pruebas de anticuerpo, pruebas de antígenos, serología, hablaban de IgM, de IgG, acordaros, que es sorprendente ver un telediario hablando de todas estas cosas, o al menos a mí desde el laboratorio me parece, e incluso llegaron una vez, me acuerdo, de un programa hablando de las curvas de replicación, de cuándo damos un positivo en un COVID, que ponemos el dintel en 20, ponemos el dintel en 30 ciclos. Claro, si lo pongo en 20 todos me salen positivos. Ahí me acuerdo que había cierta polémica. Hombre, siempre como hay ruido, y por eso hay mucho ruido, y es bueno que durante el ruido pues salga algunas voces. Lo que es al menos interesante, lo que se puso en manifiesto, es que en los primeros meses de la pandemia se habló sobre pruebas de laboratorio y se vio lo importante que eran las pruebas de laboratorio. Solamente por eso a mí como profesional me parece muy bien. Muchas gracias. Nada, Le vamos a proponer un grupo de periodistas para que ocupe el puesto de Fernando Simón en la próxima crisis, que ojalá no haya, de COVID, porque lo hace muy bien. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias. Hola, yo, quería hacerte dos cuestiones. La primera es que, Carmen y yo colaboramos con un grupo de la universidad, somos de la Complu, y colaboramos con el grupo de la Carlos III, en que estamos haciendo un estudio también de búsqueda de biomarcadores. Nosotros trabajamos en metaproteómica para buscar marcadores, que eso espero que vaya para... Pero bueno, no iba por ahí. La cosa es que una de las cosas que me preocupa y me ha preocupado cuando hemos planteado el proyecto es que yo soy paciente, y según cómo estemos, pues estamos bien, no tienen por qué estar los marcadores alterados. Entonces, claro, a lo mejor a nivel de médico de familia es más fácil, llegas cuando estás mal, pero te mandan a no sé qué, al neurólogo, al no sé qué. Y cuando te hacen las pruebas han pasado 3 meses, 5 meses. Yo eso me parece un problema real, ¿eh? Eso es una de las cosas que... Porque realmente, si en ese momento no estás en un momento... En un brote. Claro, te encuentras mejor, pues a lo mejor no tienes... Tal. Y luego otra cosa que estaba comentando aquí, que ya no sé, saldrá en algún momento, que también yo, una de las cosas que siempre he pensado es que cuando entro en contacto con un paciente, con alguien que tiene COVID, en vez de tener COVID, la he vuelto a tener, pero la mayoría de las veces lo que tengo es que me tiro en la cama y no me puedo mover, o sea, que me pongo con el COVID persistente. Y claro, no doy positiva. Entonces, ahí también hay una serie de cosas que no sé yo... me habían hablado de que si a veces había viremia, nunca se hacen PCRs en sangre, no sé si eso, lo vais a discutir en algún momento o no, o que puede tener algún valor o no. Yo no he visto todavía que hayamos adoptado la PCR en sangre.
Pues, y en algún momento no podría tener algún valor, porque... No, hombre, he visto en la review en la canadiense sí que hablan. De que Quiero decir, si estás en un pico, claro, tú ya nunca vas a tener una infección respiratoria, porque no la tienes, pero a lo mejor tienes un virus acantonado y se te acaba de activar. ¿Y eso a dónde va, a dónde deja de ir? Pues es lo que necesitaríamos saber. Bueno, son reflexiones que como... Es un marcador que en la review canadiense comentan, hacer PCR de COVID en determinados fluidos, aparte del exudado, para ver si realmente pues podemos ver aquí algo, ¿no? Pero es lo que dices tú, también depende de brote. Claro. Por eso a veces es muy complicado. En estas reviews el problema es qué llamamos COVID persistente. El output es muy difícil de calibrar, ¿no? Como digo, es complicado. Claro, bueno, no será por poner Sí, está claro. Bueno, pues... Espera, creo que quiere Lorenzo. Bueno, yo también quiero felicitarte por lo... Ahora, a ver, hoy no es lo mío, me llevo muy mal. Es que no tengo el síndrome de Julio Iglesias. Mira, quería felicitarte también por lo que nos has explicado, pero también quería que bajásemos un poquito el nivel para algo mucho más cercano. Se habla del papel de los oligoelementos, de los micronutrientes, en tratamientos incluso para los pacientes con COVID persistente. Y tú citaste el magnesio como algo que se pidió mucho, que se utilizaba mucho, pero ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué parámetros podríamos controlar? ¿Qué pueden ser? Que tengan un nivel de evolución que nos permitan saber. El magnesio sí que puede tener un papel en algunas funciones, sobre todo... No quiero abrir el melón de la vitamina D, pero el magnesio, muchas veces lo que encontrábamos era, ¿por qué no pedimos vitamina D? Está disminuida. No es que estuviera disminuida, es que los primeros casos de COVID los teníamos en personas mayores en residencias que normalmente están malnutridas. Y por eso tienen la vitamina D baja. La vitamina D es un epifenómeno, es un pasajero. El magnesio bajo está también en las hipocalcemias. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos viendo situaciones de desnutrición o de... más que algo que vaya no sé si me entiendes, a justificar o a predecir algo? Era complicado. No sabría decirte qué factores podemos pedir en estos pacientes o qué podemos administrar más allá de lo que ya sabemos que podemos ver en un paciente si realmente está de la cartera de pruebas que tenemos hoy en un laboratorio. Yo siempre digo que el magnesio es una prueba que no hay nada malo que se pida en un paciente en el que, por ejemplo, un paciente ya mayor o anciano en el que quiero evaluar su metabolismo fosfocálcico. No lo veo mal, es una prueba que digo yo, buena, bonita y barata. Pero de ahí a empezar a introducir más y más carteras de pruebas únicamente por moda o porque lo he oído o porque creo que, yo iría con mucho más cuidado, ¿no? Porque no sé hasta qué punto, como comentaba Pilar, ¿no? Mido una prueba pero no sé qué voy a hacer con el resultado, ¿para qué la pido? ¿No? No sé si te doy respuesta o no sé qué... Yo me refería más bien en un estado evolutivo del paciente, y estamos hablando de otro paciente que no es el de la residencia, sino un paciente joven con una sintomatología que en teoría no es su problema básico, no es la alimentación, pero podría haber, no como un marcador de un modo sofisticado, pero sí como una carencia nutricional que pudiera... De hecho, algunos de los tratamientos, dentro de todo ese campo tan heterogéneo que hay de tratamientos para personas con COVID persistente, se habla de los suplementos nutricionales con evidencia limitada como muchas de las otras cosas, pero si pudiésemos tener al menos una orientación de seguimiento en algún parámetro con algún elemento, un oligoelemento que pudiera ser útil, que nos pudiera orientar la evolución. No he visto nada de oligoelementos, no he visto nada en las revisiones que me llamara la atención, tipo un zinc o lo clásico que se tiene, o alguna vitamina. De hecho, las vitaminas no aparecen en las revisiones. Perdona, las vitaminas no aparecen en las revisiones, ¿no? Siempre uno puede esperar, se ha medido mucha vitamina y tal, pero no es algo que encontremos. Y curiosamente es algo curioso porque sabemos que hay una sintomatología digestiva que puede provocar mala absorción. Por lo tanto, pero no hemos visto nada, en todo lo que he visto hasta ahora y revisado, no veo nada que nos llame la atención a nivel nutricional. No he visto nada.
¿Vosotros habéis visto a los pacientes también? No sé si habéis encontrado algo o tenéis la sensación de... Pero yo no hemos visto nada. Nada más. Bueno. Wow. Yo como paciente sí que querría decir que a mí de los diferentes médicos que he ido viendo, precisamente lo único que me han mandado son suplementos. Y por comentar algunos, primero quiero dar una pequeñita lanza a lo de la vitamina D. Y yo no estoy de acuerdo que solo sean personas ancianas, porque hay muchísima población con la vitamina D muy baja y tiene muchas implicaciones. Otro día hablamos de eso. Sí, pero tiene tantas implicaciones, no sé, al que no sepa del tema, que lea, por ejemplo, María Bascuñaga, pero tiene muchísimas implicaciones. Y a mí, por ejemplo, me han mandado, aparte de vitamina D, NDH, Q10, omega 3, curcumina... Y, en fin, que sí que creo que todo suma un poquito, ¿no? Todo bueno, mal no va a hacer. Pero sí que creo que la vitamina D es fundamental. Bueno, es curioso que en un país que tenemos tantas horas de luz, haya una pandemia de hipovitaminosis Pero D. precisamente se ha visto en los estudios que donde menos sol hay es donde hay mayor vitamina D. Y, por ejemplo, en España, en Canarias, que es donde más sol hay, es donde hay menos vitamina D. Solamente, entonces... no es motivo de esta charla, luego sí que lo hablamos en esto. Pero no, yo no opino así, Luego te comento. Bueno, pues si os parece, muchas gracias, Enrique. Creo que ha estado muy práctico.